Nosotras paramos a un país, un domingo, cientos de mujeres. Por una alianza de todos los mexicanos, sin exclusiones. Este tiene que ser un México, un solo México en el que quepamos todos los mexicanos. La democracia no puede ni debe ser una víctima más del COVID-19. Creo que es momento en que abramos los ojos y veamos que el racismo es un problema serio. La única forma de hacer las cosas diferente es cuando tenemos libertad de acción. La trascendencia siempre será en colectivo. Sigamos construyendo juntos el mejor México que podamos imaginar. Sigamos construyendo un México igualitario. Reprendemos nuestro compromiso con México, uniendo esfuerzos. Acordémonos de lo que estamos hechos y de lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo. El combate por la verdad ha sido siempre un combate contra la esclavitud. Presentado por Anáhuac, Banco Azteca, EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Querétaro, orgullo de México. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Somos un país sobrediagnosticado, un hábito común en los espacios de opinión y análisis, en las mesas, en las reuniones. El eco es más prolongado en 3 grandes temas, esperando respuesta, tratamiento complejo para heridas tan profundas y rezagadas. Educación, justicia y crecimiento económico, lamentablemente agravado por la pandemia que hoy pone a prueba al mundo entero. Por ello, hemos dedicado esta segunda etapa de Espacio 301 a puntualizar en los diagnósticos, los espacios específicos en los que aún podemos cambiar de rumbo. Depende de los líderes de nuestro país poder tomar acción. México es de todos. México nos requiere a todos. Soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, y esto es Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Comenzamos. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Educación. El verdadero examen para todos en educación radica en responder. 1. ¿Realmente es funcional la educación ejercida en México para el futuro mundial? No debemos seguir educándolos por materias. Debemos transitar con pasos grandes y seguros hacia una educación por competencias, en la que todas las disciplinas trabajen en la resolución de los problemas. Problemas como la desigualdad e inequidad educativa que existen. Y no son problemas que se resuelvan rápido, y mucho menos solos. La tecnología, la digitalización y el Internet son herramientas con las que debemos contar. Aunque no sean la solución, pueden ser parte de ella. Educación. Hoy será el día más lento de nuestras vidas. Mañana todo será más rápido y después mucho más. La velocidad a la que el mundo avanza no da tregua para la espera ni para la contemplación. El mundo nos está dejando atrás. La educación en nuestro país es un indicador que confirma la amenaza. Por décadas hemos ocupado los lugares más lamentables en las pruebas académicas, tanto de alumnos como de docentes. Pero no se había revelado con tanta claridad el rezago, no solo de preparación, sino de capacidad tecnológica y infraestructura para la enseñanza. La pandemia ha venido a poner reflectores en la inexistencia de un método, sistema o argumento tecnológico para no detener la educación de nuestros hijos. No estábamos preparados, no estamos preparados. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros jóvenes no para ser los mejores en tener las respuestas a los grandes retos del mundo, sino para ser los grandes generadores de las preguntas que romperán paradigmas y definirán nuestra estabilidad y crecimiento en el futuro? El mundo nos está dejando atrás. Espacio 301. Tengo en mis manos un libro llamado Las Ondas Dormidas, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que hace una referencia brevísima a una sección chiquitita que yo tenía cuando inicié en la radio hace 33 años, 1987. Oficios, esperanzas y otros quehaceres se llamaba esa sección. Diminuta. Esa sección me marcó para siempre y me dio 2 grandes enseñanzas. La primera, aprender a escuchar a los demás. La segunda,
hacer que la fuerza de la radio sirva y apoye a quienes la hacen posible, es decir, a los radioescuchas. Hoy estoy muy emocionado de poder anunciar una alianza con Servicios Caritativos Sud, porque a partir de ella vamos a poder fortalecer un esquema de apoyo a miles de personas en 3 rubros: educación, salud y particularmente uno extra que se llama discapacidad. Paralelamente, también me lanzaré con una enorme convicción a buscar a grandes talentos. Busco artistas, busco gente creativa. Y nosotros vamos a ser la plataforma que les dé el apoyo que hoy ellos no tienen, porque hay algo que he entendido toda la vida. Y es que si quieres saber cómo será tu futuro, mira lo que estás haciendo en tu presente. En 2020, la pandemia sorprendió al mundo. En el Tecnológico de Monterrey, el 12 de marzo, anunciamos que suspenderíamos actividades presenciales. Rápidamente, vimos la necesidad de ofrecer no solo clases a distancia, sino un modelo enriquecido con actividades deportivas, artísticas, de emprendimiento, de responsabilidad social y del cuidado de la salud mental, entre otras. También buscamos la solidaridad creando un fondo de contingencia para familias con necesidad económica. Además, pusimos a disposición de la sociedad nuestras capacidades académicas, científicas y de gestión, generando más de 200 iniciativas para la mitigación de la pandemia, como el desarrollo de un ventilador mexicano, la iniciativa Juntos por la Salud para apoyar a hospitales del país. También compartimos con otras instituciones materiales y recursos educativos para la enseñanza a distancia, y TechSalud ha tenido un gran liderazgo en el ámbito médico. Lo más valioso ha sido contar con el compromiso, pasión y el talento de cada una de las personas que conforman el Tecnológico de Monterrey. Eso ha sido nuestra gran fortaleza. Es imposible de negar que estamos viviendo una situación sin precedentes para nuestra generación, con muchas incertidumbres. Es difícil poder imaginar cómo va a ser el futuro creativo de México. A pesar de los momentos difíciles que nuestros sectores creativos van a enfrentar en estos momentos, nos llega también la oportunidad de poder replantear muchos de los modelos y muchas de las ideas. Es una gran responsabilidad que demanda nuestra mejor versión en todos los sentidos, no solo como artistas, pero también como promotores, como organizadores, como fundadores, como seres creativos, para poder hacer posible que nuestras profesiones encuentren un lugar en el futuro y un lugar sustentable. Creo que nuestro país tiene grandes posibilidades de poder lograr algo tan importante como se ha logrado aquí, siempre y cuando podamos lograr la unificación de los distintos sectores y poder ver un plan a largo plazo para nuestro país y para el desarrollo creativo de nuestro país. 96 de cada 100 mexicanos entre 3 y 14 años de edad asiste a la escuela en los 3 niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. El 90.1% de los niños en México acude a escuelas públicas y el 9.9% a escuelas privadas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. El aislamiento social provocado por la pandemia nos ha transformado en prácticamente todos los ámbitos. Las formas de trabajar, de comunicarnos y de convivir no han sido las mismas desde hace ya poco más de 180 días. Uno de los sectores más afectados por esta crisis ha sido el sector educativo. Alumnos, docentes e investigadores han visto su quehacer impactado de un modo tal que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Estas condiciones, sin embargo, traen consigo oportunidades de análisis y transformación para pensar y planear el futuro de nuestra nación. Ante la pandemia del COVID-19, no debe caber lugar al pesimismo o a la polarización. Ante estos dos fenómenos,
Debemos anteponer la creatividad, el desarrollo, el conocimiento y la indeclinable esperanza de un país mejor. Sirve este espacio que se abre en el espacio 301 para aprovechar la oportunidad y diseñar el país con las oportunidades que nuestros jóvenes demandan y merecen. Hoy estamos de nueva cuenta siendo convocados, estamos siendo llamados a sumarnos al esfuerzo en medio de una pandemia del COVID-19. Así que cada uno de nosotros, cada uno de los hombres y mujeres que están en esta lista de 300 líderes, por supuesto que tendremos que aportar algo, tenemos que sumarnos. El llamado que estamos haciendo desde el Senado de la República es a fortalecer todos nuestros servicios médicos, a fortalecer las condiciones de médicos, de enfermeras, de quienes están en los servicios de salud. Se ha demostrado que ellos son, como se ha dicho, personas muy valientes, pero no hace falta solamente valor, sino hace falta que los apoyemos. Hagamos un esfuerzo, redoblemos ese esfuerzo para que cuenten con las condiciones necesarias para poder prestar los servicios que México requiere. En medio de la pandemia, en el liderazgo, demostremos que podemos salir adelante con unidad. Si trabajamos todos juntos, todas juntas, en este esfuerzo, estoy seguro que a México le puede ir mucho mejor. Por ellos, vamos a hacerlo por ellos, vamos a hacerlo por México, por nuestros hijos. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista las lecciones más importantes que nos ha dejado la pandemia? En esta grave crisis originada por la pandemia, aprendimos 3 grandes lecciones. La primera, la importancia de tener acceso a una alimentación nutritiva. Segundo, la importancia de un sistema de salud basado en la prevención y en estilos de vida saludables. Y tercero, que existan oportunidades reales de educación de la más alta calidad para los sectores marginados. Eduardo, ¿qué acciones han tomado desde tu organización para apoyar la nutrición en los niños? Con el Maratón Lala promovemos la activación física diaria como parte fundamental de un estilo de vida saludable. A través de las escuelas SER, Superación, Excelencia, Resultados, contribuimos a llevar educación de la más alta calidad y a una alimentación sana y nutritiva. ¿Cómo imaginas al México del futuro? Imagino un México nutrido, saludable y con acceso a educación de calidad. Un México más justo. Cuando somos capaces de influir positivamente, se logran cambios verdaderos. Te invito y te animo a que elijas tu contribución y a que construyas el México que sueñas. Para hoy en día, creo que un emprendedor tiene que tener un propósito. Tiene que saber que está dejando el mundo mejor de lo que lo pensó. Hola, soy Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147. Estudié Mercadotecnia en la Anáhuac, México. Victoria 147 es una academia de mujeres emprendedoras. El emprendedor nuevo se topa con que justo este mundo está cambiando muy rápido y tiene que adaptarse y ser flexible. Tiene que tener mucha resiliencia. Yo creo que el liderazgo es tener una visión clara y saber llevar a materializarla. El éxito no es un punto final, es un punto suspensivo. Y creo que el fracaso nos trae esta posibilidad de ser más auténticos. Tienes que arriesgarte y tienes que tener también un margen de error y no verte fracasada si caes en él, ¿no? Porque hay que probar. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. La curiosidad y la duda son la base de la creación, del descubrimiento, por lo tanto, del desarrollo. Invertir de ciencia es invertir en respuestas y en nuevas preguntas. Invertir en ciencia es invertir en el futuro. El diagnóstico en las últimas décadas, vergonzosos porcentajes de asignación presupuestal a la ciencia en México. El diagnóstico actual, bajísimos apoyos económicos al sector científico en nuestro país. Estamos condenando a nuestro país a vivir en la oscuridad del pensamiento. Creo que estamos justo en un momento en el cual, por lo menos desde los medios de comunicación, tenemos que darnos cuenta de qué voces privilegiar.
Y creo que si algo hemos aprendido después de estos meses tan duros de la pandemia es el darle su lugar a la ciencia. Tratar de integrar en nuestros espacios, tanto en radio, televisión y prensa escrita, a más voces de científicos, a más voces de académicos, escucharlos, acercarnos, impulsarlos. Si tenemos que hacer un cambio, porque bueno, pues por lo menos desde el gobierno no se ve tanto la intención de apoyar a la ciencia, creo que desde los medios de comunicación también es una labor nuestra el darle los espacios que se necesitan, no solo en una época tan complicada como la es ahora. Creo que es justamente el despertar y el antes y el después de una nueva realidad, pero también de nueva información, de nuevas voces y de nuevas oportunidades para darle a la ciencia el lugar que nunca debió de perder. Así que, por lo menos en medios de comunicación, yo esperaría que haya una revolución de voces y una revolución en donde los académicos, los investigadores, los médicos tengan un lugar privilegiado. La comunidad científica internacional, experta en el desarrollo de vacunas, se ha volcado a encontrar lo más pronto posible una cura a la COVID-19. Esta es indispensable para poder regresar a las actividades normales. Sin embargo, mientras se desarrolla y libera la vacuna, es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El uso de la mascarilla es una de las medidas más importantes. Estudios científicos demuestran que una de las formas más peligrosas de transmisión del virus es por la inhalación de gotas microscópicas expulsadas por un paciente infectado, al estornudar, toser o hablar. Las gotas de saliva cargadas de virus que se expulsan violentamente tienen tamaños que van desde décimas de micra hasta centenas de ellas. Todas estas partículas se mueven en el aire, sujetas a las fuerzas de fricción y de gravedad que determinan cuánto tiempo permanecen en el aire y qué tan lejos llegan. En este escenario, una persona, al usar mascarilla, se protege de inhalar partículas portadoras de virus expulsadas por personas infectadas, y al usarla una persona enferma, evita depositar en el ambiente aerosoles de saliva que contienen el virus en su interior. Protégete nariz y boca siempre que salgas de casa y evita contagiarte. La educación es el futuro. Es la principal inversión que puede hacer cualquier sociedad hacia adelante. Hoy las instituciones que se dedican a ello, todos los que nos dedicamos a la educación tradicionalmente, nos hemos visto limitados por la pandemia a emitir solamente por la vía digital, a educar por la vía digital, perdiendo toda la riqueza de la presencialidad. Esto supone que tenemos que sustituir los padres de familia desde muchos ámbitos aquellos aspectos de la educación de los hijos que no se pueden dar a través de los medios digitales. Inteligencia emocional, habilidades y valores son elementos clave para la formación de las siguientes generaciones. Si siempre hemos entendido que la familia, que los padres hacen una especie de complemento con las instituciones educativas, hoy sabemos y nos damos cuenta que el papel de los padres tiene que mejorar y aumentar. Enorme reto tenemos para no perder espacio, para no perder tiempo hacia las generaciones futuras. Enorme reto también de encontrar nuevos mecanismos para que a través de lo digital también logremos formar habilidades y logremos formar la inteligencia emocional en nuestros alumnos. Este es el gran reto de México, este es el gran reto del mundo. Educación. El 28% de los jóvenes entre 18 y 23 años cursa alguno de los 4 niveles de educación superior y solo un 29.3% son atendidos por instituciones privadas. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet para alumnos. Solo 2 de cada 10 alumnos de educación media superior tienen nivel satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. Por encargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los últimos meses me he dedicado a la búsqueda de grupos mexicanos que trabajen para conseguir una vacuna en contra del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Refuerza el optimismo, darse cuenta que en México existen al menos 8 grupos de diferentes instituciones y varias empresas mexicanas que están trabajando arduamente para combatir la pandemia.
El gobierno mexicano ha usado dos estrategias para atender al problema que nos aqueja. Por un lado, ha decidido asegurarse de que todos los mexicanos tengan acceso a la primera vacuna contra la COVID-19 que salga en el mundo. Por el otro lado, ha decidido también apoyar a los científicos mexicanos para que aceleren su trabajo en la producción de métodos de diagnóstico, de terapias nuevas en contra de la enfermedad y desde luego de vacunas. La esperanza y el trabajo inteligente son las dos características del ser humano que le permiten sembrar futuro. Estamos dentro de un cuerpo y ese cuerpo se llama México y todos y cada uno de nosotros somos células de ese cuerpo y ese cuerpo está enfermándose. Por eso es importantísimo más que nunca que las familias, los padres de familia, los líderes de cada familia tengan un compromiso verdadero y fuerte para con sus hijos en enseñar la estética. La estética es la principal arma en contra de la ignorancia y en contra del rezago. La estética lleva a la espiritualidad y la espiritualidad lleva al civismo. Y un país con estética es un país que crece. Un país sin estética es un país que muere. Y con estética me refiero precisamente a la literatura, a la música, a la arquitectura, pero sobre todo a la apreciación de las cosas hermosas, de áreas verdes, de lugares preciosos como los que tiene nuestro México. Y por la estética se llegan a rescatar los valores, que es lo más importante que puede llegar a tener una nación. Los valores. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Estimado diputado, ¿cuál es tu diagnóstico de la actualidad en lo que a los jóvenes y la educación se refiere? Hoy me quiero referir a los jóvenes y cómo crear la esperanza. Y esto pasa por temas como educación, ciencia, tecnología, innovación y el emprendedurismo. Este año, en San Lázaro, por mandato de la Constitución, a propuesta nuestra, se va a aprobar la Ley General de Educación Superior y también, a propuesta de quien habla, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por fortuna, estos instrumentos legales van a promover lo que hoy no tenemos con suficiencia y están exentos de partido y de ideología. México nos necesita y en esto vamos a escuchar a todas las voces, vamos a caminar, vamos a darnos la oportunidad de trazar nuevos escenarios de futuro. Pero específicamente, Juan Carlos, ¿cuál es el reto? El reto es convertir la utopía en realidad, es involucrar a cada persona para que el alma, el corazón, el pensamiento, la emoción de todas las personas se pueda poner de relieve. Y hoy, esos líderes con ética, con sentido estratégico y con gran sensibilidad son los que tienen que acompañar a México. Con nosotros cuentan para caminar y para caminar. El expresidente Zedillo decía Estado de Derecho. Yo quisiera decir educación, educación, educación. Ese es el único camino. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene México en estos momentos? Podemos hablar de muchos, pero yo quisiera centrarme en dos. Uno primero es la reactivación económica. México ha sufrido muchísimo a lo largo de este año, no solamente por la situación de la pandemia, sino también por todas las circunstancias globales en las cuales no podemos no vernos circunscritos. Y por eso precisamente el mexicano o la mexicana tiene que volver otra vez a descubrir esa parte de sí que le hace ser un reactivador. Y un reactivador como lo hacemos en México, con innovación, con visión, con compromiso, con genialidades, con ingenio, para que todo lo que venga hacia el futuro esté marcado por esa impronta tan particular del mexicano, que es siempre la innovación. Y un segundo elemento también muy trascendental es que tenemos que darnos cuenta de que estamos en una modernidad, que mirar hacia atrás
aunque haya habido cosas muy buenas, nos tiene que servir mucho, pero para descubrir cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Creo que por aquí tenemos que caminar. Es muy importante lo económico, es muy importante el bien común, para que podamos responder a esta realidad. Si lo hacemos bien, podremos conseguir este objetivo que nos dará mucho fruto, tanto en lo económico, que es importante, como también en la comunidad que todos somos de este gran país que es México. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Justicia, impunidad, rezago y miopía social son tres atenuantes de un México injusto. Existe un enorme rezago en la implementación de la reforma del sistema penal acusatorio, ya aprobado en todo el país, y cuyos juicios orales harían mucho más eficiente y rápida la aplicación de la justicia. Durante años, hemos tenido una total falta de empatía hacia los menos favorecidos. Los más pobres del país en su día a día sufren para mantener alimentadas a sus familias. Mucho menos conseguirían justicia en caso de requerirla. Además, los más pobres del país son la mayoría y están condenados a terminar sus vidas en ese mismo lugar, ya que la falta de oportunidades económicas hacen imposible el ascenso social. Hemos decidido no ver esa realidad como si no formáramos parte de ella. Es urgente que tomemos conciencia de que la realidad la hacemos todos y también podemos cambiarla. La justicia cotidiana no está únicamente ligada a la seguridad. Es un concepto que suma más variables de bienestar y de los derechos humanos básicos de acceso a una mejor calidad de vida. La mitad de la población en nuestro país vive en pobreza y la mitad de ellos en pobreza extrema. Somos un país de contrastes ofensivos. En México, nacer pobre es prácticamente consecuente a morir pobre. La falta de oportunidades para escalar en los peldaños del desarrollo no son para todos. Nuestro país tiene una deuda con los menos favorecidos, que son los más de los mexicanos. El mayor reto que tiene México es establecer un piso parejo en la convivencia social. Y no se me ocurre otro piso más firme que la legalidad. Buena parte de las inequidades que tiene nuestro país y la inseguridad que padecen sus habitantes comienzan en las deficiencias de su Estado de Derecho. La no observancia de las normas que rigen nuestra convivencia está en el origen de la brecha que nos separa, pues afecta las posibilidades de progreso y de aspirar a mejores condiciones de vida. El Estado de Derecho es el piso básico de construcción de una sociedad. Es sobre el cual se levantan todos los sistemas, el político, el económico, el educativo, el de seguridad, etc. Un México justo y seguro para todos requiere que dediquemos un esfuerzo mayor a obedecer y aplicar las normas que tenemos y en conseguir la igualdad en el acceso a la justicia. En el México actual, el ciudadano con frecuencia no sabe a qué atenerse porque muchas de las decisiones públicas siguen dependiendo de los peores resortes de la condición humana que emergen del piso agrietado de la legalidad. Sin duda, muchas de las causas generatrices de la disfunción del derecho mexicano están en la autoridad, pero aceptémoslo, otras son producto de la sociedad e incluso con los años se han ganado aceptación de la mayoría, es decir, un derecho de piso. Para enfrentar y superar nuestros problemas, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho. Es el mayor desafío de nuestra generación, el mejor legado que podemos dejar a las siguientes. Nuestro México históricamente ha sido un México de grandísimas diferencias y disparidades sociales y de grandísimas injusticias. Un México donde no todos hemos hecho la tarea a la que estamos llamados de lograr un México incluyente, un México equitativo, un México donde todos sus ciudadanos, pero en especial los niños, tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades en plenitud, capacidades físicas, capacidades cognitivas, capacidades emocionales y capacidades de seguridad y estructurales. Los más pobres no solo son pobres económicos, son pobres emocionales, son pobres intelectuales, son pobres afectivos, son pobres de muchas maneras y eso es verdaderamente lacerante. Hoy México puede cambiar, hoy México tiene que cambiar, hoy México lo debemos de cambiar. Es una tarea de todos y sobre todo porque se lo debemos a esas
familias numerosísimas que por décadas y siglos han esperado que los que tenemos acceso a mejores oportunidades las compartamos no con lo que nos sobra, sino con todo lo que se necesita para que todos podamos aspirar a una vida en plenitud. En los primeros 6 meses de este año, fueron asesinadas 17.892 personas en México. Se trata, en promedio, de 100 asesinatos todos los días en 2020. De enero a junio de 2020, se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% a los feminicidios registrados en los primeros 6 meses de 2019. Yo quiero reflexionar sobre el espacio público. Lo público es lo que es de todos. Es el espacio donde se construye la idéntica dignidad de todas las personas. Y todos somos corresponsables en la construcción de lo público, del bien público. El gobierno forma parte de lo público, pero no es lo público. Lo público es el espacio de todos. Hoy en día, ante los grandes retos que tenemos los mexicanos, quisiera yo invitar a todos los mexicanos y especialmente a los más jóvenes a que reflexionemos sobre esta realidad. El ciudadano es el que tiene el derecho y la responsabilidad primigenia para la construcción de lo público. De cada uno de nosotros depende el país que queramos construir. Y si lo hacemos en alianzas y en organizaciones de la sociedad civil, sin duda que nuestro impacto será mayor. Cada uno, de acuerdo a su visión, de acuerdo a la causa que elija, podrá llevarla adelante, convenciendo a otros de ella y construyendo el mejor país que todos deseamos construir. Uno de los retos más importantes para México es la reconstrucción del Estado constitucional de derecho. Primero, se requiere una política criminal de Estado que permita generar la coordinación de las distintas áreas, de los distintos poderes de la Unión, de la Federación, los estados y los municipios, en la generación de una política de prevención, de seguridad, de procuración de justicia, de impartición de justicia y de ejecución de penas. Segundo, necesitamos modificar el modelo que tenemos actualmente para combatir a la delincuencia organizada, no solamente en el ámbito del combate a los líderes y a los sicarios. Hay que combatir la estructura financiera a partir del congelamiento de cuentas, hay que combatir la corrupción política, la corrupción judicial, la corrupción ministerial, que permiten darle cobijo y generar halos de impunidad para los grupos de la delincuencia organizada. Tercero, necesitamos reformular una categorización cultural para que las personas encargadas de combatir los delitos tengan un respaldo social que hoy en día, culturalmente, vía series, vía novelas, vía corridos, magnifican la posición de los grupos delincuenciales y no de la autoridad. México se merece vivir en un Estado constitucional de derecho. Demos la batalla por ello. Marilena, como experta, ¿cuál es tu diagnóstico de nuestro sistema de justicia actualmente? Los mexicanos estamos hoy frente a las crisis de salud, economía y de seguridad. Ante esto, debemos pensar cómo reinventarnos. Pero al voltear a ver las instituciones y en específico al sistema de justicia, observamos que está colapsado. Los procesos legales son burocráticos, domina la arbitrariedad y la corrupción. La justicia sigue siendo solo para quien puede pagarla. ¿Cómo te imaginas entonces nuestro sistema de justicia? Imaginémonos un sistema de justicia y seguridad donde todos quepamos. Necesitamos erradicar las conductas inadmisibles en una sociedad. Es inadmisible violar a una mujer, es inadmisible golpear a niños, niñas y mujeres en casa. Es inadmisible matar y secuestrar. Por la falta de justicia, hemos perdido la percepción de que hay delitos que son intolerables y urge prevenirlos y castigarlos. No perdamos nuestra capacidad de indignación, pero encaucémosla hacia una creciente presión ciudadana a los gobernantes. No nos resignemos a continuar por el camino de la degradación social, política e institucional. Solo con la ley y con instituciones que verdaderamente sirvan a la gente
es como podremos construir el futuro. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. En Querétaro, el acceso a la justicia es una realidad. El Índice de Estado de Derecho en México, 2019-2020, sitúa a Querétaro entre los primeros 5 estados con mejor calificación del país, otorgando al Estado el primer lugar en justicia penal por el modelo Cosmos para el sistema de justicia penal acusatorio. En Querétaro, la justicia penal tiene rumbo. Los mexicanos hemos normalizado la criminalidad. Las escenas de violencia forman parte del mosaico colectivo de imágenes de todos los días. Hemos perdido la capacidad de asombro ante acontecimientos atroces. Peor aún, hemos perdido la capacidad de sentir dolor frente al prójimo herido. En México hemos normalizado la criminalidad. ¿Qué pasa con una sociedad así? Pues se vuelve miope, sorda y muda frente al amplio margen de impunidad que acecha nuestra paz. En México hemos normalizado la criminalidad. Justicia. Acepté el encargo de ser la primera fiscal general de justicia en la Ciudad de México porque estoy convencida que las cosas pueden ser distintas. Tengo 2 principales prioridades: a combatir con toda la fuerza de esta institución, la violencia contra las mujeres y la corrupción. Estamos trabajando con nuestros ministerios públicos para erradicar la simulación burocrática que impide verdaderamente construir casos que combatan la impunidad. Estamos transformando nuestros mecanismos de atención para erradicar el maltrato y brindar la mayor protección a quienes llegan a nuestras puertas en busca de justicia. Estamos revitalizando y dignificando la labor de nuestros policías de investigación para que se conviertan en verdaderos detectives. Estamos incorporando el uso de tecnología para llevar a la Fiscalía al siglo XXI. Mi aspiración es que pongamos los cimientos para que esta Fiscalía sea una institución ejemplar al servicio de la sociedad. Mi misión como fiscal general es recuperar con resultados la confianza de todas y todos los habitantes de esta Ciudad de México. Ser senadora de oposición en este tiempo no ha sido nada fácil. Hay una mayoría tan aplastante que trata de que tu voz no se escuche. Aún así, he trabajado muy duro en 2 agendas: combate frontal a la corrupción. Coincido con el presidente que eso fue lo que pudrió a nuestro país. Pensé que las cosas serían distintas, pero desafortunadamente hemos visto casos de asignaciones directas de obras de más de 5,000 millones de pesos. Por eso he presentado más de 9 denuncias para que se investiguen estos casos de corrupción. Otra agenda ha sido el tema del medio ambiente y el cambio climático. Es necesario reducir el calentamiento global por el bien tuyo y de todas las futuras generaciones. Por eso hay que apostarle a las energías limpias, a la electromovilidad, a la bicicleta. Creo que tú podrías ser un gran impulsor de estos temas. Me parece que el país requiere del apoyo de todas y todos los mexicanos que aspiramos con un México menos corrupto, pero sobre todo un país que cuide su medio ambiente y al planeta. Solamente se denuncian de 5 a 4 delitos por cada 100 que se cometen en el país. México ocupa el 10º puesto en índice de impunidad. Nacer pobre en el sur de México no es igual que nacer pobre en el norte. En el norte solo 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres. En el sur es el 67%. ¿Qué quisiera para nuestro querido México? Quisiera ciudadanos con valores involucrados en el devenir diario del país, contribuyendo con lo que les corresponde y un Estado mexicano efectivo que cumple sus funciones y no solo intereses de la clase política. Así, el Estado debe proveer primero seguridad y justicia. Sin esto, no hay Estado. Esto implica cuerpos de seguridad en número suficiente, preparados y equipados con tecnología, con respeto pleno a los derechos de los ciudadanos, respeto a la propiedad, que propicie una sana convivencia entre todos los ciudadanos. Segundo, educación con igualdad de oportunidades para todos, con escuelas dignas, equipadas con todo lo necesario en todos los niveles educativos y que la situación económica de las personas no sea una limitante para recibir esa educación de calidad, que es el mejor igualador de las sociedades. Tercero, salud.
El Estado debe ser capaz de proporcionar atención médica de calidad a todos sus ciudadanos por el solo hecho de ser mexicanos. Para lograr lo anterior se necesita infraestructura y recursos, y para ello todos los ciudadanos debemos pagar impuestos justos, pero no solo unos cuantos. Necesitamos un país que sea más igual, que la brecha entre los que tienen y los que no tienen no solo no se siga ampliando, sino que se reduzca. Queremos que los ciudadanos tengan cada día más y mejores satisfactores. Quiero un México donde prevalezcan los valores como la honestidad, el respeto, la integridad y la congruencia. Yo quiero un país sin violencia, donde las familias vivan sin miedo y puedan tener paz y tranquilidad. México requiere que seamos mejores ciudadanos y exigir mejores gobernantes. Queremos un México mejor, pero hay que hacerlo ya. El modelo económico implementado en las últimas décadas benefició solamente a un sector reducido de la población y acrecentó la desigualdad económica, y por años este problema fue subestimado y relegado de la discusión pública. La coyuntura actual nos exige como legisladores hacer frente a este problema. Por ello, en los meses pasados aprobamos una reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales de pensión universal para adultos mayores, personas con discapacidad y las becas para estudiantes. Consideramos que este es un triunfo histórico para la sociedad mexicana, ya que transforma programas sociales en derechos fundamentales para los más desprotegidos. Igualmente hemos apostado por un servicio médico universal para todas, todos y sin distingos. De igual manera, en la búsqueda de un país más justo, en esta legislatura hemos dado pasos firmes para que las mujeres puedan contar con un trato igualitario, con justicia, sin violencia y sin discriminación, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Justicia. Querido Isaac, ¿cómo percibes a nuestro amado México? Percibo un México actual con 3 grandísimos problemas y yo sí estoy realmente preocupado. Uno, el gravísimo problema de salud, porque no es nada más la pandemia, sino es todo el desmantelamiento al sector salud. Por otro lado, la crisis económica. Hay una gravísima crisis económica, vamos a caer en este año más de 10% del PIB. Como lo dijo el secretario de Hacienda, no lo dije yo, la caída más grave desde 1932. Y por último, seguridad. Que alguien diga que los índices han bajado, pues no sé dónde, pero la inseguridad citadina es gravísima y cada día va a estar peor. Y quiero cerrar nada más diciendo que hace muchos años oí en una conferencia a mi amigo Ernesto Zedillo decir, le preguntaban, presidente, ¿qué hace falta? Dijo que México sea un país de leyes. Y hoy, con lo que yo estoy viendo de los procesos abiertos, creo que estamos en un país de show y no un país de leyes. Justicia. Las redes sociales han acentuado la visibilidad de una realidad silenciosa. En las últimas semanas hemos visto seguimientos ciudadanos por la justicia de feminicidios, como cazadores de verdades, movimientos digitales que se aceleran para buscar culpables a crímenes. Un claro reflejo de la desesperación de justicia, de un alto a la impunidad, que hoy acorrala no a los delincuentes, acorrala a las autoridades para actuar. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Hola, soy Jorge Ferráez, presidente y cofundador de la revista Líderes Mexicanos. En Líderes Mexicanos, nuestra pasión siempre han sido los líderes. Hemos tenido esa curiosidad de acercarnos a ellos para saber cómo son, cómo piensan, aprender también de sus fracasos, así como de sus éxitos. Y esa ha sido un poco la razón por la cual nos consideramos hoy contadores profesionales de historias de líderes. Y nos encanta contarlas. Me acuerdo cuando entrevistamos a todos los funcionarios y a todos los empresarios que participaron en la negociación del primer tratado de libre comercio, el NAFTA. Todos esos esfuerzos para que México pudiera formar parte de una de las regiones económicamente más importantes del planeta, fue gracias a los líderes que en aquella época lo tuvieron. Me acuerdo también de cuando entrevistamos a Manuel Arango, quien nos contó cómo, cuando él era chico, con sus hermanos Jerónimo y Plácido, convencieron a su papá, que tenía una tienda de camisas en el centro, que se llamaba Aurrera,
de convertir esa tienda en un supermercado. Gracias a esa decisión, los hermanos Arango pudieron lograr una exitosísima operación de Aurrerá durante muchos años, que después se convirtió en Cifra y ahora es Walmart, una de las compañías más importantes de México y del mundo. A lo largo de estos casi 30 años de la revista Líderes, hemos visto y atestiguado la historia de nuestro país a través de sus líderes. Nos queda siempre una reflexión positiva de avance. Desde luego, hay todavía muchos retos que hay que sobrepasar y todavía quedan por enfrentarse. Una vez más, les quiero dar la bienvenida a esta iniciativa Espacio 301 que en Líderes Mexicanos hemos preparado para ti, para que te nos unas a este gran grupo de líderes y conozcamos juntos hacia dónde va nuestro país. Soy Jorge Ferráez, presidente y cofundador de Líderes Mexicanos. Bienvenido. Este año la portada de nuestra edición Los 300 líderes más influyentes del país es una escultura en bronce del maestro Jorge Marín, llamada En el transcurso de la mañana. Es una figura de un hombre en cuya espalda tiene un tatuaje y unas alas enlazadas con una cinta en los antebrazos. El tatuaje personaliza el cuerpo y las marcas corporales contienen numerosos significados. En este caso, la figura en la espalda es una serpiente que es símbolo de energía, de la fuerza pura y sola. Se asocia frecuentemente con el árbol y tiene analogía con sus raíces y ramas. El ave, evocada por los apéndices con plumas que penden de los miembros superiores del cuerpo representado, sin embargo, se opone a la serpiente. La primera imagen pertenece a la simbología del mundo celeste, mientras que la segunda a la del mundo terrestre. No es lo mismo volar que arrastrarse. Con ello, podemos decir que la condición humana siempre está inmersa en una cultura, es decir, en un universo de significados que se hacen presentes, en este caso, mediante el tatuaje. Gracias, Jorge Marín, por estar presente en este Espacio 301. Espacio 301. Economía. El individualismo, pesimista u optimista, no es buen remedio para una crisis económica. En México y en el mundo, la crisis está, existe y no se irá pronto. No será fácil remontarla. Según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial, nos llevará al menos 4 años regresar a lo que teníamos en 2018. Podemos cambiar nuestra actitud para poder recuperar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Son las empresas las que nos pueden sacar de esta crisis económica. Pero las empresas están conformadas por equipos, por personas. Trabajemos siempre con un sentido de responsabilidad social, preocupándonos por todos y logrando que exista una mayor movilidad social. Debemos estar conscientes de que esta crisis hizo todavía más grande la brecha que existe entre los ricos y los pobres. Sumar y no restar sí es un buen remedio para una crisis económica. La única manera de generar un motor de estabilidad, justicia social, oportunidades para todos, de reducir la delincuencia, la impunidad y permitir que nuestro país no quede fuera de la orquesta de naciones de alta relevancia, es teniendo crecimiento económico. Es la economía, señor. Y es la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar crecimiento económico sostenible. No de prebendas ni de programas sociales, que lo único que hacen es sanar necesidades inmediatas. Lo que necesitamos es un real crecimiento basado en la atracción de inversiones en un marco legal que se respete. Es la economía y son los empresarios quienes pueden realmente hacer de México una potencia global. Hoy como sociedad enfrentamos un reto enorme. El crecimiento de la demanda por energía crece año con año. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda por energía crecerá en un 30% con respecto al 2015 para el año 2040. La población crecerá de 7,000 millones de habitantes a 9,000 millones de habitantes. Gente que buscará acceso a energía. Nosotros, en Shell, nos hemos planteado la meta de producir 0 emisiones de carbono para el año 2050. Esto quiere decir que tendremos que hacer alianzas con nuestros socios, con los consumidores, para que a lo largo de la cadena de valor mantengamos las emisiones de carbono en 0. Como sociedad, lo que ha planteado la Agencia Internacional de Energía es que
las 19 gigatoneladas equivalentes de CO2 que estamos emitiendo actualmente se mantengan en esos niveles, ya que de lo contrario estaremos produciendo por arriba de las 40 gigatoneladas y sin duda no alcanzaremos esta meta. Estamos seguros que trabajando con la sociedad y con el gobierno alcanzaremos la transición energética también en México. Les vengo a platicar un poco de lo que es la industria de desarrollo inmobiliario en el país. Como ustedes saben, México tiene una industria inmobiliaria madura y profesional. Esta industria responde a la demanda de una población joven y una economía que quiere crecer. Esta industria dio un crecimiento sostenido desde fines de los 90 hasta el 2008, donde con la crisis se detuvo brevemente, pero volvió a arrancar con mucha fuerza. Y ahora, por los efectos de la pandemia del COVID-19, se ve bruscamente frenada. Sin embargo, las variables fundamentales de la industria están sanas y también la demanda demográfica es fuerte. Tenemos que confiar en el país y retomar el crecimiento. No será fácil, se requiere de mucho apoyo del gobierno y coordinación entre nosotros desarrolladores y los empresarios. También, no sé exactamente cómo, pero nosotros nos tendremos que reinventar. La industria evidentemente ha cambiado y hay que aprovechar las experiencias que tenemos en México y en el resto del mundo para transformarse y salir de esto todavía mucho más fuerte. Nosotros, en Grupo Danos, creemos firmemente en México. Sabemos que es un país bendito, que tiene una posibilidad de crecimiento enorme y le vamos a apostar al país hoy más que nunca. Muchas gracias. Con una población de casi 130 millones, México es la 13ª economía más grande del mundo. Para el 2020, decrecerá aproximadamente 8.7%. Me lacera el corazón la inequidad ofensiva. Por ello, yo siempre apoyaré, como toda la vida lo he hecho, el impulso a disminuir esa inequidad ofensiva que como sociedad nos va generando un deterioro. Ahí considero que el gobierno no puede solo, que nosotros, los que tenemos más capacidades empresariales, económicas, de creatividad, de cultura, tenemos que entregar más de nuestra capacidad y de nuestro tiempo a los demás. Algo que nos llena de orgullo es Salud Digna. Es una institución no lucrativa, es el esfuerzo más grande, considero, de la historia de México, que está enfocada a ayudar a la gente que menos tiene en salud preventiva. Hoy, más de 60,000 personas diariamente son atendidas en esas clínicas. Este año atenderemos más de 16 millones de mexicanas y mexicanos en estos estudios de prevención y diagnóstico con toda la mejor tecnología y un alto grado de confiabilidad. Estamos disminuyendo el impacto por la pérdida de la salud para las familias, especialmente las de menos recursos. Prevención y detección oportuna de enfermedades para conservar y mejorar la salud de los mexicanos y con ello su calidad de vida. Me dedico a la construcción hace muchos años, soy arquitecto y les quiero decir que he aprendido, al igual que mis maestros en la universidad, de la gente de la obra, de los maestros, los albañiles. Siempre tienen una solución, siempre piensan cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros como líderes en las diferentes ramas que participamos y trabajamos, tenemos que fomentar mucho que esta gente tenga mejores ingresos, que tenga mejor preparación y que siempre ayuden a salir adelante al país. El país tiene muchos retos, uno de los retos ahora es lo de la pandemia, que seguramente se va a superar y tendremos todos que hacer nuestro mejor esfuerzo, poner todos y cada uno de nosotros nuestro granito de arena para poder permitir que nuestro país siga creciendo y desarrollándose. Creo que nos tenemos que mantener unidos, dar lo mejor de nosotros mismos, cada uno en su ámbito de acción, para poder progresar y que siga el país creciendo y desarrollándose. Vamos, yo en lo personal me comprometo en lo que a mí me corresponde de hacer mi mejor esfuerzo para continuar aportando al desarrollo del país. Gracias, saludos a todos. Economía. Estimado Héctor, sigo tus columnas y colaboraciones y te veo y escucho preocupado. Bueno, parece que estamos otra vez más ante la necesidad de reinventar México, por decirlo así, porque parece ser que
El experimento más reciente, el experimento que está corriendo de cambio en México bajo el gobierno del presidente López Obrador, no está dando los resultados esperados. Entonces, necesitamos volver a plantearnos el camino del país. Hay asignaturas muy viejas en la historia de México que no hemos cursado ni cumplido. Ahora, de las tareas que siguen pendientes, ¿cuáles son las que más te inquietan? La primera es, desde luego, la de la prosperidad, la del crecimiento económico, la de un crecimiento suficiente para darle a todos los mexicanos la opción de un empleo bien remunerado. La segunda asignatura, la más vieja quizá, pero también incumplida, es la de la equidad. Necesitamos un país menos desigual, menos pobre, con más clases medias, potentes, pujantes. Y finalmente necesitamos un México democrático. Esta asignatura es en la que menos debemos. Pero Héctor, además de estos 3 temas, sin lugar a dudas importantes, ¿ves alguno más? La asignatura realmente nueva, que no hemos empezado siquiera a cursar, es pues la que nos impone el mundo, la asignatura de la modernidad tecnológica. Andamos muy atrás. Así que hay que reinventar México, volviendo a lo básico que no hemos podido resolver y subiéndonos a este mundo nuevo que toca a nuestras puertas, para el que estamos muy mal preparados. Esa es la reinvención de México. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. El COVID-19 ha impulsado a las empresas a acelerar su transformación digital de forma inevitable. Las compañías que carecen de una red digital robusta han tenido problemas, mientras que las que cuentan con una estructura y un modelo de negocio digital han podido adaptarse con mayor rapidez para enfrentar la nueva normalidad. La transformación digital requiere tanto de tecnología como de liderazgo, talento y gestión del cambio. En EY hemos diseñado diversas soluciones para acompañar a las empresas en su viaje hacia la digitalización en diversos ámbitos, tales como experiencia de cliente, modelo de negocio y operaciones, usando tecnologías más apropiadas para cada una de sus necesidades. Nuestra visión es que las soluciones digitales de alto impacto no deberían reemplazar los sistemas existentes, sino más bien conectar todo el ecosistema para generar el máximo valor. De esta forma, nuestras soluciones acompañan en todo el proceso de transformación digital o apoyan una situación en particular como el cumplimiento fiscal o la gestión de contratos y nóminas. Los invito a que sigamos compartiendo perspectivas sobre la transformación en este foro. Gracias, Espacio 301. En 1993 entrevisté a Lech Walesa, entonces presidente de Polonia. La caída del muro de Berlín se recordaba en la memoria reciente y con ello se revelaba un contrastante registro del rezago que la huella del socialismo dejaba en muchas naciones. Como si se tratara de una pausa en el tiempo. Países que habían perdido décadas en el desarrollo, que perdieron el paso y que seguramente nunca alcanzaron o alcanzarán a las grandes potencias. Son momentos en la historia que ensombrecen el camino. Le resta visibilidad al rumbo y a la velocidad. Economía. Bueno, la industria del entretenimiento de medios, creo que para nadie es sorpresa lo que se ha transformado. Esta transformación llegó hace unos años y llegó mucho debido a la gran influencia y crecimiento de las redes sociales, donde también se puede consumir mucho contenido. Para Viacom CBS fue una transformación 360 y tuvo que ser muy rápida. Nosotros, como algunos de ustedes comprenderán, somos una compañía tradicionalmente programadora de televisión. Pero no se confundan, que la televisión sigue viva y creo que más que nunca es un vehículo con el cual podemos llegar a millones de personas y esto está comprobado alrededor del mundo. Pero también estamos jugando en el mundo de las plataformas de streaming. Por ejemplo, Paramount Plus es suscripción video on demand. Compramos Pluto TV, es una plataforma de streaming gratuita. Grande, muy grande, la más grande en Estados Unidos. Lanzamos en Europa y ahora en Latinoamérica desde marzo pasado. Por ello creo que estamos buscando un futuro con mejores contenidos, hay más inversión en contenido en todos los países y creo que en México se ha visto la explotación que hemos tenido en contenidos.
Entonces, es un breve mensaje que quiero dejarles nada más, en que vean cómo la transformación se ha tenido que adaptar creativamente dentro de la compañía para poder seguir ofreciendo nuestros productos y servicios a todos los clientes y las audiencias. Muchísimas gracias. La pandemia ha evidenciado delicados extremos sociales. De un lado, millones de mexicanos se han incorporado a la indigencia, al extremo de no contar con una dieta mínima diaria. En el otro extremo, más de 70 mexicanos de cada 100 tienen sobrepeso y obesidad. Nuestra nutrición y hábitos de vida en gran medida determinan qué grado de salud personal tenemos. Frente al problema de la alimentación, México, por desgracia, ha quedado en una especie de pasto, carente de acciones relevantes o suficientes. Sin freno, los hábitos nutrimentales de los mexicanos se han venido deteriorando hasta convertirse en uno de los problemas más delicados de salud pública en México. La letalidad del coronavirus se ha magnificado debido a las comorbilidades derivadas de la obesidad. El diseño de una solución apropiada es evidente que supone reconocer su naturaleza multifactorial y la necesidad de diseñarla con una visión de mediano y largos plazos. Las etiquetas y prohibiciones no son suficientes para enfrentar los problemas de obesidad y de mala alimentación. Se requiere un amplio uso de una vasta batería de políticas públicas en materia de educación, salud y comunicación pública que abarque a la familia, la escuela, la educación física y la intensa difusión de una cultura. Las pymes en México son responsables de generar aproximadamente el 72% de los empleos formales en México. Cerca del 98% de ellas son empresas pequeñas y medianas. Las crisis conocidas han puesto a la industria de la aviación como una de las más afectadas a nivel mundial y México, desgraciadamente, no es la excepción. El fenómeno ha afectado al ramo del turismo con un profundo impacto. Sin embargo, ha llegado el momento de reactivar el sector de la aviación y el del turismo, y Volaris se ha propuesto hacerlo, siendo el gran líder de la reactivación de la aviación comercial en el país. Sin embargo, Volaris se propone hacer este proceso de la mano de los gobiernos de los estados de la República Mexicana, de los hoteleros, los grandes operadores de turismo y del gobierno federal. Nuestra propuesta para México es proveer la transportación aérea necesaria a los estados y sus destinos, al menor costo histórico en el país, para reactivar la industria hotelera, restaurantera y turística en general, y que en conjunto se genere la máxima aceleración hacia la nueva normalidad a través de tarifas muy accesibles. Volaris fue líder en lanzar su protocolo de bioseguridad para proveer la máxima protección a bordo, y nos sentimos listos, con confianza, para impulsar a México el turismo en el país y lograr que más personas viajen bien. La exclusión financiera es un factor de riesgo que agrava la desigualdad social y obstruye el desarrollo económico. Actualmente existen 25 millones de personas en México que no tienen ningún tipo de uso o acceso a servicios financieros. Esta baja penetración de los servicios financieros es uno de nuestros más importantes retos como país. En MetLife estamos comprometidos con el bienestar y la protección de los mexicanos, por lo que uno de nuestros principales objetivos es impulsar la protección y la inclusión financiera de las familias de México, promoviendo el uso y acceso tanto a productos financieros que faciliten y permitan ahorrar, pero también que permitan a las personas ayudarles a gestionar los riesgos, protegiendo la salud, la vida y el patrimonio de todos los integrantes de la familia. Con orgullo podemos decir que somos la única aseguradora que llega a poblaciones indígenas y a todos los rincones del país, gracias a nuestra fuerza de ventas y canales de distribución, e incluso colaboradores que visitan las zonas indígenas, pero que además son bilingües en maya, mixteco, náhuatl, tzetzal, tzotzil, zapoteco, entre muchos otros. Esto es una muestra que desde el sector asegurador y en particular en MetLife hacemos esfuerzos extraordinarios y coordinados para coadyuvar a crear un México más resiliente, más justo y más incluyente. Economía. Estimada diputada, creo que es más que evidente la imperiosa necesidad de reactivar la economía del país. Y yo creo que los jóvenes y la tecnología deben de jugar un papel fundamental. ¿Qué opinas?
Tenemos siempre el gran reconocimiento como mexicanos de que somos muy creativos, pues esa creatividad hoy tiene que ponerse y redoblarse el esfuerzo para sacarse a flote de manera sistemática. Los jóvenes y la tecnología y la innovación tienen que conjugarse para sacar lo mejor de sí y ponerlo al servicio de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora con el tiempo del COVID hemos aprendido que se tiene que poner la innovación para dar enseñanza, para capacitar a pequeños emprendedores, para capacitar a gente de mayor edad que tiene negocios tradicionales y poderlos digitalizar, utilizar la tecnología. Todo esto se tiene que hacer de la mano con gobierno, de la mano con empresas y academia. Creo que es el momento de unir este triángulo maravilloso que se exponencia a favor de la empresa mexicana, a favor del emprendedor mexicano, a favor del changarrero mexicano. Y creo que una de las partes fundamentales que habremos de tener que hacer es capacitar y poner la tecnología en las manos de quienes quedaron de alguna manera atrás, ya sea por edad o por falta de recursos. Es el momento también, legislativamente hablando, de buscar una iniciativa que pueda hacer que todo lo que se invierte en innovación y creatividad sea deducible para poder avanzar en los temas de competitividad para no solamente México, sino en el mundo. Economía. El desarrollo tecnológico, la educación, la inversión, el libre mercado son componentes de una ecuación de desarrollo. Y los países que lo entienden se están literal tragando al mundo. Estamos perdiendo el paso. A nuestro país le va a costar décadas recuperar el profundo vacío que en el desarrollo dejarán las omisiones que estamos cometiendo. El diagnóstico está en la mesa. ¿Seremos capaces de atenderlo? Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Querétaro es líder. La segunda entidad con más medallas del Índice de Competitividad Estatal 2020, de acuerdo al IMCO, logrando 3 medallas de oro en Gobiernos, por mejor aprovechamiento de medios electrónicos, Mercado de Factores, por su atractivo para la población foránea con educación superior, e Innovación, por ser el segundo estado con más empresas e instituciones científicas y tecnológicas. El rezago educativo, el rezago de justicia, el rezago en el crecimiento económico son padecimientos que nos conducen a la agonía. No entenderlo o no entender que no lo entendemos es muy grave. Es criminal hipotecar a las próximas generaciones en una deuda impagable, la deuda moral, la deuda de la omisión, de la falta de visión, de la falta de acción. ¿Cuál es el México que le vamos a dejar a nuestros hijos? El juicio de la historia es algo que tarde o temprano nos va a llegar. Yo soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos. Recuerden que los lunes de octubre, en punto de las 8:30 de la noche, te espero aquí en Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Muchas gracias. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación.